creó una nueva religión? No, para nada. Martín Lutero, un monje agustino del siglo XVI, al cuestionar las prácticas de la Iglesia Católica, ya que ésta había desviado y torcido la verdad que habían enseñado los apóstoles en la Iglesia primitiva, Lutero desenmascaró las incongruencias del papado romano, que había desviado la verdad de la Iglesia practicando y predicando herejía. Lutero fue el hombre que Dios usó para hacer ver el error en el que la Iglesia había caído, y contribuyó para que la Iglesia volviera al camino correcto por medio de las Escrituras. Por favor, recordemos esto. Lutero fue el hombre que Dios usó para hacer ver el error en el que la Iglesia había caído. Vamos a leer un poquito de los escritos de este hombre usado por Dios, ya que sus escritos son muchos. Martín Lutero tiene un escrito llamado el Magnificat. Página 23. Es preciso tener en cuenta que la bienaventurada Virgen María, pues bien, precisamente porque la Santa Virgen ha experimentado en sí misma que Dios le ha hecho maravillas. Página 27 la llama a María la dulce Madre de Dios. Página 40. ¿No te parece maravilloso el corazón de María? Se sabe Madre de Dios, ensalzada por todos los humanos, y a pesar de ello permanece tan tranquilamente sencilla. Página 42. María, la Madre de Dios. Por este motivo es mucho más digno de alabanza el admirable y puro espíritu de María. Página 56. Oh tú bienaventurada Virgen y Madre de Dios, qué estupendo consuelo nos ha manifestado Dios por tu medio. ¿Cómo termina Martín Lutero las últimas líneas del Magnificat de la Virgen María? Nos dice en la página 104. Dejemos esto aquí por el momento y pidamos a Dios que nos conceda la correcta inteligencia de este Magnificat, que no se contente con iluminar y hablar, sino que inflame y viva en el cuerpo y en el alma. Que Cristo nos lo conceda por la intercesión y la voluntad de su querida Madre María. Amén. Intercesión y voluntad de su querida Madre María. Amén. Las 95 famosas tesis de Martín Lutero. Tesis número 9. Por ello el Espíritu Santo nos beneficia en la persona del Papa, quien en sus decretos siempre hace una excepción en caso de muerte y de necesidad. Tesis número 25. El poder que el Papa tiene universalmente sobre el purgatorio, cualquier obispo o cura lo posee en particular sobre su diócesis o parroquia. Tesis número 38. No obstante, la remisión y la participación otorgadas por el Papa no han de menospreciarse en manera alguna, porque, como ya he dicho, constituyen un anuncio de la remisión divina. Tesis número 41. Las indulgencias apostólicas deben predicarse con cautela para que el pueblo no crea equivocadamente que deban ser preferidas a las demás buenas obras de caridad. Tesis 42. Debe enseñarse a los cristianos que no es la intención del Papa en manera alguna que la compra de indulgencia se compare con las obras de misericordia.
Tesis 49. Hay que enseñar a los cristianos que las indulgencias papales son útiles si en ellas no ponen su confianza, pero muy nocivas si a causa de ellas pierden el temor de Dios. En una carta que escribió Martín Lutero a su amigo y discípulo Zwinglio le decía: le asusta a uno ver cómo donde en un tiempo todo era tranquilidad e imperaba la paz, ahora hay donde quiera sectas y facciones, una abominación que inspira lástima. Me veo obligado a confesarlo. Mi doctrina ha producido muchos escándalos, si no lo puedo negar. Estas cosas frecuentemente me aterran, sobre todo cuando mi conciencia me recuerda que hemos destruido el presente estado de la Iglesia, tan tranquila y tan apacible cuando estaba bajo el papado. ¿Cuántos maestros distintos surgirán en el siglo próximo? La confusión llegará al colmo. En el Catecismo Menor de Martín Lutero, en el numeral 217, dice que hay que evitar todas las iglesias falsas que sostienen algunas doctrinas falsas. En el mismo Catecismo Menor de Martín Lutero, en el numeral 9, nos dice cuáles son las doctrinas principales de la iglesia cristiana. Las doctrinas principales son 6: los 10 mandamientos, el credo, el Padre Nuestro, el sacramento del santo bautismo, el oficio de las llaves o confesión de pecados, o sea, confesión con el sacerdote, el sacramento del altar, o sea, la Eucaristía. Son las 6 doctrinas cristianas principales según Martín Lutero. Aquí en el oficio de las llaves, Martín Lutero defiende la confesión con el sacerdote, que el sacerdote tiene el poder de perdonar pecados. Sobre la Santa Cena dice que es el verdadero cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, dados con el pan y el vino. En la Confesión de Augsburgo del año 1530, los luteranos decían: en el numeral 9 habla del bautismo y dice que se deben bautizar también los niños y que por este motivo se deben de rechazar a los anabautistas, esos que rechazan el bautismo de niños, esos que enseñan que el bautismo de niños es ilícito. Se deben de rechazar a los que rechazan el bautismo de niños. Y si tú no estás de acuerdo con la doctrina enseñada por Martín Lutero y hubieras vivido en la época en que él vivió, te diría lo que comentaba en el Salmo 82. Los herejes de esta calaña no deben de ser tolerados, sino castigados como manifiestos. Los artículos de doctrina sediciosos deben ser castigados por la espada sin necesidad de pruebas. En cuanto a los anabautistas que niegan el bautismo en la infancia y el pecado original y la inspiración, entonces llegamos a la conclusión de que los obstinados sectarios, o sea, como tú, deben ser aniquilados. Incluso los incrédulos deben de ser forzados a creer en los 10 mandamientos y a asistir a la iglesia. Carta del 26 de agosto de 1529 a Joseph Meth, carta de Martín Lutero. Sobre los judíos, decía Martín Lutero, séanles quitados sus libros de oraciones y talmudes y también toda su Biblia. Prohíbase a sus rabinos la enseñanza y pena de muerte, que le dieran pena de muerte de ahora en adelante. Y si todo
esto fuera poco, sean expulsados del país como perros rabiosos. Lutero escribía en 1525 en su carta abierta sobre el libro duro contra los campesinos. Los campesinos no quieren escuchar, hay que abrirle los oídos con balas hasta que salten sus cabezas. El que no quiera escuchar la palabra de Dios cuando se le dice con bondad, ha de escuchar al verdugo cuando éste llegue con su hacha. No quiero oír ni saber nada de misericordia. Y si tú quisieras pedirle a Martín Lutero que se retractara de todo lo que él creía, ¿sabes qué te diría? No creo en el Papa ni en los concilios. Estoy encadenado por los textos escriturísticos que he citado y mi conciencia es una cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada. Esta fue la conclusión del discurso de Martín Lutero frente al emperador y los príncipes de las autoridades eclesiásticas en la dieta de Worms. Y ahí teníamos los escritos del hombre usado por Dios que sacó a la iglesia del error y llevó a la iglesia cristiana a la verdad plena. Y recuerda que si te gustó este video no olvides darle me gusta, pero sobre todo compartirlo para que puedas comentar en mis videos y juntos podamos seguir aprendiendo. Saludos y hasta la próxima.